Hacía tiempo que quería visitar a mi abuela. Debido a mi trabajo en el mundo industrial, tenía que viajar mucho por mi empresa. Eso hacía que tuviese que descuidar todos mis lazos personales, incluyendo mi matrimonio, que obviamente también se rompió. Mi hija no me soportaba y había recibido la noticia de que mi queridísima abuela había fallecido. Debido al hecho de haber sido siempre un trabajador realmente eficiente y que nunca generaba problemas, al decirle la noticia a mi jefe, obviamente me dio los días libres que solicitaba. Tenía que dejar todos los asuntos en orden en la granja de mi abuela. Y así lo hice. Tomé el primer avión rumbo a mi ciudad natal. Y de mi ciudad natal caminé por esas estrechas callejuelas hasta un lugar que me llevaría al pueblo de mi abuela. Ir en coche era la mejor opción. Sin embargo, para mi desgracia, todos los taxis no querían ir tan lejos. Tampoco había coches de alquiler en ese momento. Así que tomé el autobús. Uno de mis amigos me dijo que en el momento de haber un coche de alquiler disponible, lo llevaría a la granja de mi abuela. En época turística, este tipo de cosas podían pasar. No me alteré de ninguna manera. El camino, siempre lleno de curvas, en lugares con muchos árboles, grandes cuestas y enormes y preciosos paisajes, de bosques que no habían sido pisados en muchos años, mi mente se relajó. También estaba pensando los recuerdos que tenía en el pueblo de mi abuela. Esos amigos que también se fueron del pueblo, ¿cómo estarían? ¿Cómo estarían las personas del pueblo? Pensé en ir a visitarlos, ya que al ser un pueblo pequeño, todos nos conocíamos. El autobús me dejó a una distancia bastante corta de la localidad. No podía entrar a la misma, ya que no estaba asfaltada. Yo había venido ligero, y ya escuchaba a lo lejos los perros de la localidad. Agradeciendo al conductor y despidiéndome, cogí mi mochila de mano y la mochila deportiva que traía conmigo para los escasos días que iba a pasar ahí. Iba a hablar con mi tía, que aún seguía en la localidad, y le iba a desear que viviese muchos años, no solamente por el hecho de que era una persona mayor, sino porque era la persona que gestionaba todas las labores administrativas del pueblo. Eso haría que yo pudiese aligerar todo lo que necesitaba hacer en el pueblo y poder irme y no caer en una depresión por no haber estado cuando mi abuela más me necesitaba. Por fortuna para mí, iba a saber los pasos a seguir muy rápido. Mi tía vivía en la entrada de la localidad y al entrar en la misma vi ese viejo letrero que ponía Dretea, un lugar con muchas leyendas, tradiciones extrañas y sobre todo, reglas, muchas reglas. Cada hogar tenía las suyas, por muy excéntrico que pareciese. Nunca le encontré sentido, pero la gente de aquí parecía muy feliz en seguirlas. Algunos decían que no podíamos entrar al bosque, ya que eso conllevaba seguir unas reglas extrañas. Algunos decían que había un escritor muy famoso en esta localidad. Nunca salía, pero todos le repudiaban. Se decía que había muerto hace poco, y ahora su hijo o nieto había tomado el lugar, siendo tan extraño como él, y haciendo llegar a gente extraña en traje de nuevo a la localidad. Gente que venía andando igual que yo ahora mismo, sin embargo tenían un aire distinto, un aire inhumano y lleno de hostilidad. Eso era lo que yo recordaba de mi juventud. Absorto y sumergido en estos pensamientos, no me di cuenta que ya estaba ante el portón de la puerta de mi tía. Un portón hermoso, hecho de acero, pintado con el color favorito de mi tía, el rojo. Mi tía, una persona de oído muy agudo, ya estaba en la puerta. Estaba abriéndola y me recibió con esa sonrisa característica, tan común en la gente mayor y la gente rural, ajena en su mayoría a todo lo que pasaba fuera de sus localidades. Bendita ignorancia, pensé. ¿Qué tal el viaje? Espero que no hayas tenido problemas en el camino. Últimamente todos los camiones que vienen a la tienda dicen que una de las curvas es un poco más difícil de tomar,
que está agrietada y tienen que venir a repararla. No te preocupes, tía, he venido en autobús. El hombre que traía el autobús parecía ser veterano. No tuvimos ningún inconveniente. Ella simplemente sonrió con esa profunda sonrisa de antes y me dijo que la siguiese. Era una persona muy fanática del té y ya me di cuenta que había 2 tazas que tenían casi nuestro nombre puesto. Mi tío, en paz descanse, había fallecido desde joven. Nunca supe los detalles concretos. Ella decía que fue un error en la granja. No supe más y tampoco quería ahondar en un sentimiento tan profundo y doloroso como ese. Al llegar a su hogar, que tenía muchas hierbas en la puerta, herraduras en el marco y obviamente un agradable olor a hierbas. Esas hierbas aromáticas que se encontraba en lo profundo del bosque y daban tanta vida a este hogar. Me dijo que me sentase mientras ella iba a la cocina, trayendo un poco de comida para mí, tocino, algo de verduras y queso, un refrigerio muy común en las montañas de Rumanía. Y luego al sentarse, dijo que ella estaba bien, que sabía que esa iba a ser la primera pregunta que iba a hacerle, que su hijo también estaba por venir en breve, sobre todo cuando tuviese el coche de alquiler para poder volver yo a la civilización. Lo dijo esto en un tono de sátira y mucha confianza en su chiste. No me hacía mucha gracia, pero viendo la entonación y todo el sentimiento que puso en él, me reí. Antes de nada, quiero decirte que no tienes que sentirte culpable. Tus padres también se sintieron en su momento, cuando tu abuelo falleció. Bueno, no era culpa de ellos. Al fin de cuentas intentaron buscar una vida mejor, fuera de estas reglas, fuera de este ambiente tan atento. Pero ella siempre preguntaba por ti, ¿sabes? Creo que es el instinto de una abuela hacerlo. Sin embargo, tampoco quiero hacerte caer en la melancolía y la tristeza. El asunto legal de toda la herencia que recaerá sobre ti, y que si no tienes inconveniente, tu primo gestionará para que la granja obviamente no se caiga a pedazos. Es un pequeño documento que está listo. Te lo daré cuando te vayas. Léelo tranquilamente. No hay ninguna traba, ninguna pega. Yo sonreí y asentí, y me quedé hablando con mi tía de todo lo que me había perdido en estos años. Había estado 2 años fuera, sin embargo, ya hablaba de este lugar como mi juventud o un pasado muy lejano. Se sentía extraño cuando ibas al lugar de tu infancia, la verdad. Ella, tras la conversación, miró perezosamente el reloj y en ese momento cambió su tono de sereno a grave. Muchacho, ya son casi las 8. Nos hemos quedado demasiado entretenidos hablando. Corre rápido a tu granja. Tienes que entrar antes de que sean las 9. Por tu propia seguridad. Ya sabes, reglas y todo eso. Era curiosa la mente. Yo no recordaba ninguna regla, ya que siempre venía los fines de semana a visitar a mi abuela con mis padres. Mis padres, igual que yo, ahora estaban trabajando en el extranjero, así que venirla a ver los fines de semana era algo imposible. Yo no me acordaba de esas reglas, no me acordaba del toque de queda. Sin embargo, sabía que mi tía no me mentiría. Llegué lo más apresurado posible, saludando a la gente, prometiendo que iba a venir el día siguiente a hablar con ellos. Como era de esperar, muchos eran personas mayores, que al verme entraron en una felicidad extrema, ya que querían llenar sus pensamientos de nuevas aventuras del mundo exterior. Al acercarme a la vieja propiedad de mi abuela y pasar esa puerta metálica, un sentimiento me invadió, un sentimiento de intranquilidad, un sentimiento que me decía que mi abuela no había fallecido de edad. Mi tía no me quiso dar ningún detalle, dijo que simplemente murió en la granja. Eso fue todo lo que me dijo. Me pareció sospechoso, pero seguro que si investigaba la propiedad podría encontrar algún indicio. Inspeccioné con los ojos la antigua propiedad, viendo las 2 casas, el granero y el silo. Eso me hizo despertar un sentimiento también de curiosidad. Mi abuela había conservado muy bien este lugar. Ninguno de los edificios necesitaba mantenimiento, y para mi tranquilidad eso era realmente aliviador. Me dirigí a la casa principal.
dejando mis cosas en la habitación de invitados. Al acercarme a la habitación de mi abuela, obviamente me la encontré impoluta, impecable. Mi tía antes de venir había limpiado el hogar. Se notaba. Sin embargo, el sentimiento de vacío, de no tener a mi abuela, era realmente increíble. Sin embargo, tampoco tuve mucho tiempo de ahondar en ese sentimiento, ya que en la mesa que estaba justo en su dormitorio había una nota. Y estaba escrita por mi abuela. Iba dirigida a mí. Querido Radu, eres de lo poco que me queda en este mundo. Tu madre quiso desvincularse de este lugar, viéndolo como una maldición que le trae malos recuerdos. Tu padre, al ser su pareja, no quiso seguir hablando conmigo. Le dio la razón a su mujer, algo de esperar. Pero tú eres mi última esperanza. Por favor, lee esta nota, y cuando termines lo que quieras hacer en este lugar, te pido por favor que intentes quedarte con esta casa, o por lo menos no la vendas, déjasela al cuidado de tu primo. Dicho esto, he de admitir que ya no aguanto más. Este lugar ha podido conmigo, no sé si es debido a la vejez o a la soledad, pero te recomiendo que tengas que vencerlo. Tienes que vencerlo. No puedes hacer que el sacrificio de tantas generaciones de nuestros ancestros caigan en el olvido por mi fracaso. Tú eres mucho más fuerte que yo, más joven que yo, y sobre todo, estás hecho para este tipo de misión. Ya lo sabrás cuando llegue su momento. Por ahora, lee las reglas para sobrevivir en este lugar. Tómatelas muy en serio, ya que debido a ellas fue como yo morí. Si no las sigues, seguirás mi mismo destino. Te quiero mucho, querido nieto. Suerte. Me quedé un minuto entero en silencio. Estas eran las reglas de Tretea. ¿Cómo me podía haber olvidado de ellas? ¿Cómo mi mente había podido omitir todos esos pensamientos? Mucha gente en esta localidad había fallecido debido a ellas. Había incluso dos bandos en este pueblo. Uno era la de aquellos que luchaban contra las reglas, aquellos que decían que eran los heraldos del trébol, y la otra, los que habían traicionado a la comunidad, los que seguían al escritor. El escritor tenía pocos seguidores, y los que habían, algunos estaban disfrazados entre los seguidores del trébol. No podían decir quiénes son. Al fin de cuentas, si se rebelaban, todos terminarían ahorcados. Aquí la ley se toma por la mano de uno. Pero bueno, ese no es el caso. El caso ahora es que tenía estas reglas delante de mí y que tenía que seguirlas. Regla número 1 para sobrevivir en la granja Ciresci Negre, que en español vendría a ser la cereza negra. Obviamente el texto estaba escrito en rumano. Sin embargo, lo diré traducido. Regla número 1. Ignora siempre los murmullos que vengan del sótano. No importa la hora que vengan. Aunque parezca que llamen tu nombre, que sean gente que conoces, no lo son. Algo maligno logró ser sellado ahí. No dejes que vague por la tierra. Regla número 2. Si ves tu reflejo en cualquiera de los espejos del hogar, no parpadees delante de él. Ese ser intentará tomar tu lugar. Cualquier oportunidad en la que tú no lo veas es una oportunidad con la que él intentará agarrarte y tomar posesión de tu cuerpo. Regla número 3. Antes de entrar a la casa, da 3 vueltas alrededor de ella. Tiene que ser en sentido contrario a las agujas del reloj. Esto hará que todos los espíritus que están en las cercanías no pueden entrar al hogar, ya que ahora está protegido. Nota para la regla número 4. No te preocupes, sé que no habrás cumplido esta regla porque estás leyendo ahora las mismas. Así que esta regla se aplica en el momento de que hay un nuevo habitante vivo en la casa. Es decir,
Estas reglas empezarán a contar desde el primer día que tú vivas aquí. En el momento de que salgas del hogar y quieras volver a él, tendrás que hacerla. Regla número 5. Evita a toda costa el estanque que está tras el hogar. La criatura que duerme ahí no le gusta ser molestada durante la noche. Tiene muy mal temperamento. Regla número 6. Nunca mires las estatuas del jardín que hay detrás de la granja. Sobre todo cuando pasan las 6 de la tarde hasta las 6 de la mañana. Durante el día es casi seguro verlas. Sin embargo, no es muy recomendable, ya que en el momento de quedarte atento a sus miradas podrás darte cuenta que pueden moverlas o incluso pueden hacer que esa noche tengas pesadillas. Regla número 7. No respondas a los golpes en la ventana durante una tormenta. Intenta hacer que estás dormido. En caso de que ese ser se percate de que sabes sobre su presencia, podrá entrar en el hogar y créeme, no podrás huir de él. Regla número 8. Evita a toda costa ir hacia el granero una vez caído el sol. Las reuniones impías que hay lugar ahí no es lugar para un mortal. Regla número 9. En la noche de luna nueva tienes que ofrecer un mechón de tu cabello en el brasero que está detrás del granero. Enciéndelo con cualquier combustible que tengas, madera, carbón, no importa. Tira el mechón y di muchas gracias. De esta manera, la protección que dan algunos de los espíritus al hogar volverá a revitalizarse. Regla número 10. Cierra siempre todas las puertas, todas las ventanas y tararea. Tararea cualquier canción que conozcas. Eso es más que suficiente para demostrar a algunos espíritus de que hay alguien viviendo en el hogar. Regla número 11. Hagas lo que hagas, si estás solo en el hogar, no hables, quédate callado. ¡Wow! Esas eran reglas muy extrañas, la verdad. Sin embargo, no creía que eran las más extrañas de este lugar. Bueno, no iba a darle mucha importancia. Voy a revisar las ventanas y las puertas para saber que todas estaban cerradas. Y luego iba a mirar todos los electrodomésticos de este lugar. En un lugar como este, era realmente importante que nada pudiese hacer que entre en fuego. De lo contrario, un lugar tan anciano como este, tan lleno de madera, iba a ser pasto de las llamas muy fácil. Y sobre todo, para una mujer mayor, que no era la mejor versada en la tecnología. Tras cerrar puertas y ventanas, revisé la nevera. Estaba perfecta. La vieja tele grande y redonda, que era una joya de la época pasada, no como las televisiones planas de la nuestra. Y luego la vieja radio de mi abuelo. Una radio que fue tan adorada por mi abuela, que hasta incluso después del fallecimiento del abuelo, la adornó con hilos de plata para hacerla aún más bella de lo que era antes. Un clásico de una época en la que la televisión no existía y mi abuelo se quedaba largas horas mientras mi abuela tejía ropa para sus hijos. Al subir al segundo piso y viendo que también había cerrado todas las ventanas aquí, me dediqué a mirar por las ventanas. En una de ellas estaban las estatuas del jardín de atrás. ¡Qué extraño! Las estatuas parecía que se movían lentamente. Me quedé tan sorprendido por esa escena que no me di cuenta de que la estatua movió la cabeza justo en mi dirección, cosa que me sorprendió, ya que tenía unos profundos ojos negros. No la vi directamente, aunque tampoco podía asegurarlo. Sin embargo, esa sensación de que algo iba a salir mal era realmente profunda. No había pasado aquí ni una hora y ya había incumplido una de las reglas, pensé. Bueno, seguro que no era total, seguro que tenía que quedarme viéndola un poco. ¿Cómo era tan rápida? ¿Y por qué una estatua iba a mover su cabeza? Esto no tenía sentido. Pero bueno, este lugar era el lugar donde lo que no tenía sentido cobraba realidad. Me intenté tranquilizar un poco e iba a hacer la cena en breves. Sin embargo, pasé por una de las ventanas del pasillo. Esta daba a uno de los laterales del hogar, donde se veía el hermoso campo de trigo. Todavía no había sido cosechado, aún quedaba un poco.
Mañana iba a ser luna nueva. Eso pude deducir viendo la luna que estaba ya en el horizonte. Sin embargo, aquí es cuando un miedo invadió mi cuerpo. Mirando ese campo de trigo, me di cuenta que a lo lejos había una linde de un bosque, y yo sentí la mirada de alguien ahí. No podía decir que hubiese alguien físico ahí. Sin embargo, justo cuando me iba a girar, pensando que solo era mi imaginación, una pequeña falda blanca se vio mover entre la oscuridad para luego volver a sumergirse en la misma. No me estaba volviendo loco. Esa seguro que era una persona. Se me pusieron los vellos de punta y sabía que esta noche iba a ser muy mala noche. Tras terminar de cenar, recoger la mesa, decidí ponerme en la habitación de invitados. Me daba demasiado respeto como para dormir en la cama de mi abuela. El lugar estaba limpio, olía bien, pero obviamente me costó dormir. No podía dormir tan tranquilamente sabiendo que aquí mi abuela murió sola. Pero el cansancio venció y después de 2 horas intentando dormir, caí en los brazos de Morfeo. Y ahí fue cuando tuve el sueño más vívido de mi vida. Era joven, pequeño, como si mi mano no midiese más que las espigas de trigo. Era yo, sentía que era yo. Estaba caminando entre los campos de trigos de mi familia. Me movía de un lado a otro, poniendo mis manos sobre esas espigas maduras que me pedían ya que las cosechase. El campo dorado seguía hasta donde el ojo podía perderse en el horizonte, dorado y dorado, bañado por la luz del sol, por el tranquilo viento, haciéndolo sentir un mar dorado. Sin embargo, ahí es cuando la armonía se rompía, ya que delante de mí había un bosque. Mi mente me decía que eso no tenía que estar ahí, que en este lugar no existía un bosque, que eso era una anomalía. Yo me acerqué por curiosidad al lugar, y ahí, a lo lejos, se veía una figura. La misma era una mujer con un vestido blanco y una melena negra. Me daba la espalda, y yo me acerqué. Tenía que decirle que no podía estar aquí. No sé por qué mi mente pensó eso, y no sé qué hacía esa mujer ahí. Aún me encontraba a unos cientos de metros de ella, diría que a 300. No podía ver mucho en sus rasgos, no podía ver qué hacía ahí, pero de 300 se hicieron 200, y ahí fue cuando empecé a ver los rasgos de la mujer. Sí, era una mujer de espaldas con una larga melena negra. Parecía descuidada. Tras esa melena había un vestido, que era lo que la mujer llevaba. Era blanco y parecía ser la única prenda de ella. No podía ver más a esa distancia, así que de 200 metros se hicieron 150. Ahí me di cuenta que sus manos estaban sucias. De 150 se hicieron 100, y a los 100 me di cuenta de que estaba descalza. Sin embargo, a los 50 me di cuenta de que no tocaba el suelo, de que se mecía de un lado a otro, tranquilamente, siguiéndola un sonido muy característico, el sonido de una cuerda rozando en la madera. Ya sabía lo que era. Esa mujer se había colgado. Sin embargo, justo cuando había terminado de formular ese pensamiento, la cuerda de la mujer se partió y sentí como su cuerpo flácido caía al suelo. Y lejos de terminar ahí la historia, la mujer, aún de espaldas, se levantó y luego se giró hacia mí. La mujer no tenía el rostro de un ser humano, tenía el cráneo medio descompuesto de un lobo. Se le veía la dentadura blanca, se le veía uno de los ojos ya carente de órbita. Sin embargo, el ojo que aún tenía en su cráneo tenía un furor y un color verde putrefacto que me miraba con odio y rencor. La mujer, lejos de quedarse ahí,
se puso a cuatro patas y se adentró en las espigas de trigo. Viendo esta escena, corriendo en dirección contraria, con mis pequeñas piernas intenté alejarme de ella. Lo hice siempre mirando hacia atrás, viendo si ella me seguía. Corrí tan fuerte hasta que en un punto ya no la escuché en el trigo. Miré hacia atrás y ya no se le veía correr tras de mí a cuatro patas. Sin embargo, ahí fue cuando todo terminó, ya que al girarme de vuelta para seguir hacia adelante, ella estaba delante de mí. Con sus dos manos me agarró el cuello y me levantó del suelo. Sentí una opresiva fuerza en mi garganta y una cansada voz me habló con odio y rencor. La cobarde de mi hermana logró salir de este círculo, pero no te preocupes, sobrino. Tú te quedarás aquí conmigo. Harás compañía al resto de nuestra familia y el legado de nuestro linaje terminará contigo. Al decir esto último, yo me desmayé y luego me desperté en la vida real. Algo estaba golpeando una de las ventanas. Era la ventana de mi habitación. Sabía que por suerte esa ventana no daba directamente a la cama, así que si me levantaba podía ocultar mi presencia. Se escuchaban como golpecitos en la ventana. Viendo que no respondía, de golpecitos pasaron a ser arañazos. Y viendo que tampoco respondía, se escuchó luego una voz. ¿Por qué no me abres? Sé que estás ahí. Solo tienes que abrir esta ventana. Todo terminará esta noche. Hazlo. 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 Yo, sin embargo, estaba congelado de miedo. No sabía qué hacer. No iba a abrir la ventana. Tenía que quedarme callado. Así lo hice durante unos minutos más y no se escuchó ningún ruido más en la ventana. Mirando muy de refilón, me di cuenta que fuera había una pequeña tormenta. Llovía y el árbol carente de hojas que estaba en la granja se mecía rápidamente de un lado a otro, como si estuviese vivo. Iba a acabar con lo que vivía en esa granja. Iba a acabar con lo que terminó con mi abuela. Tenía que sobrevivir esta noche. Intenté dormir, sin embargo, era una tarea ya imposible. Sentí una increíble quemazón en mi cuello. Tenía que ir al baño a ver qué es lo que era. Y ahí, pasando por el pasillo, delante de uno de los espejos, me di cuenta de que mi espejo no había continuado el andar junto a mí. Se había quedado estático y me miraba fijamente. Yo, asustado, no aparté la mirada y vi como mi reflejo me sonreía y me decía con mirada macabra que cerrase los ojos. Me los intentaba hacer cerrar, porque ponía sus manos en sus propios ojos para intentar cerrarlos con los dedos y sentía como si la fuerza que me hacía tener los párpados abiertos poco a poco cedía. Y no sé por qué, si era por mi gana de vivir o la adrenalina que estaba en mi corazón bombeándose por todo mi cuerpo, que resistía a mi reflejo, el cual sonrió con una mirada macabra y luego se desvaneció. No tenía ahora reflejo en mi espejo, no había nada. Era como si yo fuese un vampiro y careciese de sombra. Viendo esto, me fui asustado al baño y mirando mi cuello vi la causa de mi quemazón. Tenía unas marcas de estrangulamiento y unas garras que parecían haber intentado entrar en mi piel, en los bordes izquierdo y derecho de mi cuello. Intenté desinfectármelo con agua oxigenada, aun no siendo la mejor de las opciones, o con alcohol que había en el botiquín del baño. Quise usar el alcohol. A mi punto de ver era el mal menor. Sin embargo, parecía que el bote estaba agotado desde hace ya décadas. Luego de desinfectarme, volví a la cama. Del espejo, mi reflejo volvió, y esta vez sí me siguió y no causó más problemas. Sin embargo, justo antes de irme a dormir, vi que del granero salían unas luces tenues. Tenía que ignorarlo. Mañana sería otro día, y hablaría de nuevo con mi tía para pedirle ayuda. De todas formas, mi primo Mihai estaba a pocos días de venir.